Bien, bienvenido a la presentación del concepto del lenguaje de programación. Los integrantes somos Carlos Mora y Sergio Meléndez, y el profesor sería Grevin Silva del grupo 1M4. En este caso hablaremos de los paradigmas de programación. Primero tenemos como concepto general: un paradigma de programación es una manera o un estilo de programación de software, y existen diferentes formas de diseñar un lenguaje de programación o varios modos de trabajo para obtener los resultados que necesitan los programadores. Se trata de un conjunto de métodos sistemáticos aplicables en todos los niveles de diseño de programas para resolver problemas computacionales. También tenemos otro que se llaman los multiparadigmas, pero en esta presentación no los trataremos, pero que se mirarán presentes en algunos lenguajes como Pascal, Python o Java, que van a ser en cierto modo modular, funcionales y orientados a objetos. Entonces, como paradigma número 1 tenemos los imperativos. Como concepto tenemos: los programas consisten en una asociación de instrucciones o conjunto de sentencias, como si el programador diera órdenes concretas en el desarrollo que describe en el código paso a paso todo lo que hará su programa. En este caso tenemos que los paradigmas imperativos llegan a ser de una forma estructurada. Primero, en este caso sería declarar o agregar la biblioteca, después declarar las variables y hacer una paso por paso las funciones que se deben realizar para resolver dicho problema del algoritmo. En este caso tenemos ejemplos de lenguaje imperativo como Pascal, COBOL, Fortran, C, C++ y entre otros. Otro enfoque subordinado en el paradigma de programación imperativo tenemos antes mencionado como la programación estructurada, también la programación procedimental y la programación modular, que estos son los que constituyen el paradigma imperativo. Dentro del paradigma imperativo tenemos como número 1 la programación estructurada, que tenemos como concepto que es un tipo de programación imperativa donde el flujo de control se define mediante bucles anidados, condicionales y subrutina en lugar a través de votos. Esto significa que va a resolver un problema durante esta programación, durante funciones que le permitan al programador crear ciertos parámetros para que el usuario llegue a usarlo de manera limitada. Entre algunos lenguajes pertenecientes a esta programación tenemos Ada, Pascal y Fortran, que son los ya a ser los más significativos en esta categoría. Un ejemplo de sintaxis en Ada tenemos que with text IO es, por así decirlo, la definición de lo que se va a usar. En este caso sería el texto. Se pone procedure de hello is begin, que es lo que se va a escribir después de que haya definido la variable. En este caso sería ust. Entonces escribimos put, como por ejemplo en Psein, que es escribir, y entre comillas escribimos hola mundo y cerramos con punto y coma al final. Y gen hello sería terminar el programa de Ada. También tenemos como programación procedimental un concepto básico que sería que este paradigma de programación consiste en basarse en un número muy bajo de expresiones repetidas, englobarlas todas en un procedimiento o función o llamarlo cada vez que tenga que ejecutarse. Algunos lenguajes que pertenecen a esta categoría de programación sería C, BASIC, COBOL, MATLAB, Pascal, Clipper, entre otros. Y un ejemplo de sintaxis que tenemos C, que llega a ser uno de los que mayor se reconoce en esta categoría, sería un pequeño ejemplo de sintaxis que es include dio.h, que sería la agregación de la biblioteca, y después abrimos un main, que es donde después del main llegaremos a utilizar una función que en este caso sería print y for para poder ejecutar la impresión de la cadena de caracteres de hola mundo, que en este caso sería entre corchetes, después del for, print hola mundo, y después pleca n, que sería un salto de línea para así poder pasar a la otra línea y escribir
después de ello. Ahora, pasando a la programación modular, tenemos otro pequeño concepto que dice que consiste en dividir un programa en módulos o subprogramas con el fin de hacerlo más manejable y legible, y se trata de una evolución de la programación estructurada para resolver problemas de programación aún más complejos. Y dentro de los lenguajes pertenecientes a esta programación tenemos Java, Perl, Ruby, Modular, -2 y etc. Y un ejemplo de sintaxis en Java podría ser class hola mundo, que significa definir lo que sería la variable ya de hola mundo y después publicar y después escribir public static void main, que sería nada más ni menos que como C, escribir el void y después entre corchetes escribir lo que se va a mostrar en pantalla. Y en este caso se escribiría entre paréntesis string args, que sería una cadena de argumentos que va a representar una definición de la variable que tendrá un valor que en este caso sería hola mundo. Después de ello escribimos system.out.print, que en este caso significaría la impresión de la cadena de caracteres que se mostrará en pantalla, y entre paréntesis y también entre punto y coma y comillas dobles se mostrará hola mundo. Ahora, pasando un poco a la paradigma declarativo, tenemos de que este paradigma no necesita definir algoritmos, puesto que describe el problema en lugar de encontrar una solución al mismo. También este paradigma utiliza el principio de razonamiento lógico para responder a las preguntas o cuestiones consultadas. Este paradigma se va a dividir normalmente en dos, que sería la programación lógica, que es la que se utiliza mayormente para resolver problemas lógicos, como lo dice su nombre, a través de la programación estructurada y, por así decirlo, programación funcional. Y la programación funcional es aquella que se dedica mayormente a resolver problemas específicos sobre cierto modo. Y un ejemplo de la programación lógica tenemos que es un tipo de paradigma de programación dentro del paradigma de programación declarativa, y el resto de los subparadigmas de programación dentro de la programación declarativa pueden llegar a ser paradigma funcional, como lo habíamos dicho, de que la programación lógica y la programación funcional se van a funcionar para resolver ciertos problemas. En este caso podría dar un ejemplo de lenguaje, como por ejemplo podrían ser Python o Java, que van a utilizar este mismo parámetro. Pero dentro de esta programación ya van a utilizarse programación con restricciones, que van a ser ciertas reglas que se deben cumplir para poder resolver ese problema. También en los programas de DSL, de dominio específico o de híbrido, que van a ser programas que van a tener bibliotecas específicamente para ciertos puntos, como por ejemplo matemático o de la ciencia. Tenemos también que la mayoría de los lenguajes de programación lógica se basan en la teoría lógica de primer orden, aunque también incorporan algunos comportamientos de orden superior, como la lógica difusa. Y algunos lenguajes pertenecientes a la programación lógica tenemos que Perl, Python, Ruby, Java, Visual Basic, PHP, Prolog y entre otros. Un ejemplo muy claro de la programación lógica es PHP, que en este caso serían con ayuda de HTML, declaramos en la primera línea HTML, después head, que sería por así decirlo la cabeza de lo que se va a definir, y esto que sería meta-charset-utf-h, que sería como por decirlo la biblioteca predeterminada que se utilizaría mayormente para poder ingresar o una cadena de caracteres o hacer una suma. Por ejemplo, en C teníamos que stdio.h sería la biblioteca predeterminada, entonces en este caso sería igual título hola mundo en PHP, title, que sería entre asignaciones, sería la declaración de la variable, y después head, que sería el cuerpo después determinado, escribimos void, que sería el cuerpo que se va a llegar a imprimir
dentro de la pantalla. Y pleca body sería la terminación de lo que queremos que salga en la pantalla. Y para terminar el programa sería entre asignaciones mayor y menor, pleca HTML, que pues sería para finalizar el programa. Y esto sería un ejemplo de sintaxis en PHP común. Ahora, pasando a la programación funcional, tenemos como concepto básico que es un paradigma de programación declarativa basado en el uso de verdaderas funciones matemáticas. Algunos lenguajes pertenecientes a este serían Lisp, Erlang, Rust, Objective-C, Scala, Fe numeral y Haskell. Y un ejemplo de sintaxis que tenemos en Lisp es simplemente poner entre paréntesis format text, que format sería el formato de la declaración, por así decirlo, de la variable, y text, que sería el, por así decirlo, a lo que queremos llegar a declarar esa variable. Por ejemplo, t en este caso sería texto, y entre comillas ponemos hola mundo y cerrado con un paréntesis. Ahora, pasando un poco a los paradigmas orientados a objetos, tenemos como concepto base. Este modelo de paradigma se construye como modelos de objetos que representan elementos de problemas a resolver que tienen características y funciones, y permite separar los diferentes componentes de un programa, simplificando así su creación, depuración y posteriores mejoras. La programación orientada a objetos disminuye también los errores y promociona la reutilización del código, y es una manera especial de programar que se acerca de alguna manera a cómo expresaríamos las cosas en la vida real. Un ejemplo de este lenguaje podrían ser Python, JavaScript, Scala, Ruby, Kotlin, Visual Basic, .NET, C++, Perl, Objective, Numeral, Smalltalk, Delphi, etc. Y como sintaxis mayormente de Python, que ya va a ser uno de los lenguajes reconocidos, tenemos que solo utilizaríamos, por así decirlo, dos líneas, que una indicaríamos el print, que es lo que va a decir que se va a mostrar en la pantalla, y entre comillas y entre paréntesis escribiríamos hola mundo. Después tendríamos que saltar a otra línea, en la que diría que va a haber un espacio entre la impresión de que se va a mostrar en pantalla, y eso sería todo para mostrar un hola mundo en Python. También cabe aclarar que, por así decirlo, los paradigmas orientados a objetos, mayormente los lenguajes, también suelen ser utilizados, como su nombre lo dice, orientados a objetos. O sea que mayormente se utilizan para realizar apps o para realizar proyectos que tienen que ver con la robótica, como por ejemplo MATLAB, que llega a ser un lenguaje, por así decirlo, de programación específicamente para diseñar inteligencia artificial, como el movimiento de XY o una rotación de 360 grados sobre un robot. Entonces, esto sería un poco sobre la breve explicación sobre los paradigmas de orientado a objetos. Cabe aclarar, y antes mencionado, que hay lenguajes que se repitieron en esta presentación debido a que son multiparadigmas, o sea, ya van a utilizar más de una programación específica, y con eso ya van a complementarse ellos mismos, como por ejemplo en el caso de Python, que va a ser modular, funcional y de cierta manera orientado a objetos, porque es un lenguaje que llega a ser compuesto de varias estructuras de programación para que llegue a tener un mejor funcionamiento dentro de sus estándares, que en este caso sería la programación modular, que tiene como cierto término que sería divide y vencerás, que hace que un algoritmo se divida en ciertas partes para que así pueda ser de mayor comprensión y a resolver de mayor forma su problema. Y bueno, eso sería todo, y gracias por escuchar.